Mis hermanos, muy buenos días a todos ustedes que deciden hoy, y se los agradezco, estar con este canal Jesús en ti confío. Les envío un saludo muy especial en este día miércoles 26 del mes de marzo de 2025. Saludos muy especiales. Bueno, pues entonces, mis hermanos, el Evangelio del día de hoy habla sobre, el Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Léalo, medítelo, porque nos habla sobre, yo no vine a cambiar nada sobre lo que es la escritura, no vine a cambiar nada sobre los mandamientos, eso es lo que dice Jesús en este pasaje de San Mateo. En estos versículos Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota o ninguna coma, por así decirlo, ok, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros como tal, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí es donde quiero yo compartir esta reflexión acerca del Evangelio. Pero primero, pues necesitaba analizar lo que Jesús dijo a través de la pluma de San Mateo. Y comienza abordando un posible malentendido. Que sus enseñanzas podrían estar eliminando las leyes del Antiguo Testamento. Pero aclara que no está aquí para abolirlas, no está aquí para quitarlas, no está aquí para borrarlas, sino para cumplirlas. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa cumplirlas? Quizás, mis hermanos, significa que Él es la culminación o la encarnación de lo que la ley y los profetas señalaban. Es decir, la ley tenía un propósito, ¿verdad? Y Jesús está haciendo realidad ese propósito. Luego, Él enfatiza la permanencia de la ley diciendo que ni siquiera la más mínima parte va a desaparecer hasta que todo se cumpla. Esto es interesante. Hasta que todo se cumpla, ¿de qué está hablando? ¿Qué es todo y cuándo se cumple o por qué se tiene que cumplir? Muy interesante, porque más adelante, en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se habla de que los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Mm? Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia esto con la afirmación de Jesús de que la ley permanece hasta que todo se cumpla? Quizás hasta que todo se cumpla. Bueno, a lo mejor se refiere a su muerte y a su resurrección, ¿no creen ustedes? Se refiere a su muerte y a su resurrección que cumplieron los requisitos de la ley. O quizás se refiere al fin de los tiempos cuando se cumplan todas las profecías. La siguiente parte habla de que quienes dejan de lado el más pequeño de los mandamientos y enseñan a otros a hacer lo mismo, serán llamados los más pequeños en el reino. Pero quienes los practican y enseñan serán llamados grandes. Así que Jesús, mis hermanos, enfatiza la importancia tanto de seguir como de enseñar la ley. Pero un momentito, por favor. Un momentito. ¿Ok? Así que tal vez exista
pues exista, no sé, Jesús puede enfatizar la importancia tanto de seguir como de enseñar la ley, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos lo que la iglesia nos propone, pero le cambiamos cosas, mis hermanos, le ponemos de más o le quitamos algunas oraciones, a el rosario, le ponemos de más o le quitamos, específicamente en la Santa Escritura, la lectura, los evangelios, todo eso, no le podemos quitar y no le podemos añadir. Tenemos que leer y actuar exactamente como está ahí. A eso se refiere el evangelio de hoy. No le quites, no le pongas. Tal vez quieres ponerle más porque se oye más bonito, pero Jesús nos está diciendo no le quites, porque si le quitas vas a ser considerado el más pequeño en el reino. ¿Ok? Pero si actúas conforme a lo que dicen los mandamientos, la ley, sin quitarle absolutamente nada, sino actuando según la ley, vas a ser considerado el más grande en el reino de los cielos. Interesante y además muy significativo. Y también pienso, mis hermanos, en cómo en estas palabras de Jesús, que es precisamente, fíjense que este es parte del sermón de la montaña, ¿eh? ¿Ok? Y justo después de este sermón de la montaña, Jesús continúa diciendo, ¿escucharon? ¿Oyeron que se dijo? Pero yo les digo, donde profundiza en los mandamientos, como equiparar la ira con el asesinato, lujuria o con el adulterio. Eso no es considerado bueno en el reino. ¿Ok? Así es que Jesús no vino a abolir la ley, sino a llevarla a un nivel más superior, centrándose en la justicia interna en lugar del cumplimiento externo, mis hermanos. Muy interesante, ¿ok? Muy interesante. Bueno, ya para terminar quiero hacer esta reflexión sobre Mateo. Los puntos claves de esto son: Jesús afirma la validez y la permanencia de la ley, la cumple a través de su vida y a través de su obra, y sus seguidores están llamados a una obediencia más profunda y sincera que va más allá del legalismo. Mis hermanos, ¿estamos nosotros viviendo conforme a las leyes de nuestro Señor Cristo, o las doblegamos o le quitamos? Cuando no van con nosotros, no las obedecemos, ¿verdad que no? Cuando no van las leyes conforme a nuestra vida, no las obedecemos, las pasamos de largo. Eso es quitarle. Y estamos haciendo mal porque vamos a ser considerados los más pequeños en el reino. ¿Ok? No seamos unas personas católicas nomás a nuestra conveniencia. Tenemos que seguir exactamente los pasos que son los mandamientos de Dios. Dios primero, Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad, y después el Espíritu Santo. Ok, tenemos que seguir todo eso, porque si nomás seguimos o somos católicos solamente a nuestra conveniencia, ok, hacemos caso de las lecturas cuando nos convienen y nos llegan porque, pues esto es lo que yo puedo hacer. Pero cuando nos llegan, nos calan y nos impiden seguir haciendo cosas que nos gusta hacer, que no van, no van con los mandamientos de Dios, ahí lo brincamos. Eso es quitarle. No le quitemos, no le ponemos. Nos lo manda Jesús. Mis hermanos, que tengan ustedes un día muy, pero muy bendecido. ¿Ok? Si Dios no dice otra cosa, hasta mañana.